Pero ¿qué digo de totalitarismo? A ver, ¿digo totalitarismo? Pero digo de lo político y de lo económico. Lo que vimos es un periodo de entreguerras. Exactamente, 1918, 1939. Y dentro de eso veíamos que dentro de lo político, decimos que ese tema lo voy a desarrollar mañana, pero veíamos cómo hay la crisis de las democracias liberales, los intentos, ¿no es cierto?, de repúblicas que no tienen éxito, dio lugar a los totalitarismos. Bien, eso planteamos nada más en la última clase. ¿Sí? Ahora bien, desde el punto de vista económico, ¿qué hemos planteado? ¿Cómo? Cada destruida después de la Primera Guerra Mundial. Bien. Bueno, y en esa recuperación de la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿quién cumple un rol importante? Estados Unidos, exactamente. En esta recuperación, ¿no es cierto?, de los países, de recuperar, ¿no es cierto?, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos juega un papel trascendental, ¿sí? ¿Que suplanta a quién? ¿Qué país había cumplido muchísimamente a Gran Bretaña? Ahora, yo el otro día no lo hicimos, no le hice esta pregunta, para entender bien, porque analizamos a Estados Unidos como la característica de Estados Unidos del siglo XX. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo explicarían ustedes, ¿sí?, que un país que a fines del siglo XVIII era una colonia de Gran Bretaña, a principios del siglo XX vemos, ¿sí?, que pasa a ser líder mundial, un rol económico, el acreedor de los países de Europa que quieren recuperarse de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Yo sé que ustedes saben, porque hicieron el práctico número 2. ¿Cómo lo explicarían? ¿Cómo dejó de ser una colonia con una economía dependiente a tener este papel central del siglo XX? Un aspecto sería la industrialización. Ahí. ¿Cómo Estados Unidos acá? ¿Sí? ¿Cómo se transforma en una colonia o una gran potencia mundial? Una razón que dice industrialización. Capitalismo. Me dijeron también inmigración. ¿Alguien dijo capitalismo? A ver. ¿Cómo que el capitalismo? A ver, ¿qué La decía? inversión de capitales en Estados Unidos. Esto tiene que ver, o sea, una gran acumulación de capital. Eso quería decir que no es lo mismo el capitalismo.
El capitalismo sería el sistema económico. O sea, sí podemos decir que hay una consolidación como Estado capitalista. ¿A través de qué? De la industrialización. Consolidación del capitalismo. Del capitalismo real. Y acá hay otro elemento que nos da la importancia que tiene en el caso de Estados Unidos del mercado. Bien. ¿Qué más? A ver, después lo vamos a ir analizando. Sí. O sea, a ver, ¿cómo se entendía el tema de la guerra civil? ¿Qué significó las guerras civiles? Porque las guerras civiles fue un problema en sí de solamente el tema de la esclavitud. O sea, uno de los temas de la esclavitud, pero detrás de eso que hay un planteo más estructural, ¿no? Entre la diferencia del norte y el sur, siempre digo no que el norte sea más bueno que los del sur, ¿no? Que quieren liberar, porque ¿cuál era la cuestión? Y también un tipo de modelo de país que se quería. El norte, ¿qué modelo planteaba? No es industrialista, ¿sí? Donde ya hay la mano de obra esclava, además era una mano de obra encarecida, ¿sí? Además no era el tipo de mano de obra que se necesitaba para la industrialización, porque la mano de obra esclava se utilizaba en el sur ¿para qué? La producción primaria, no era una mano de obra especializada, ¿sí? Se necesitaba una mano de obra que se dedique a la industria, y ahí está el papel de la inmigración, ¿sí? Porque sobre todo en Estados Unidos la inmigración, ¿de qué lugares vinieron esa inmigración? Claro, fue consciente de los eventos en Europa en los países que ya habían vivido la industrialización. Entonces fue muy importante, ¿no es cierto?, el aporte, ¿no es cierto?, de esta inmigración como fuente de trabajo. Mano de obra calificada. Exactamente, mano de obra calificada. Bien, entonces la importancia que tiene. Y el sur, en cambio, planteaba, ¿no es cierto?, como era la producción primaria, además, se producía sobre todo el algodón. ¿Y a quién se vendía el algodón? Gran Bretaña. Entonces su política también era de que la ley de mercado era seguir con el liberalismo. En cambio, el norte, que quería industrializarse, ¿qué política quería que se lleve a cabo? Porque le convenía, por ejemplo, que era un mercado proteccionista, porque Estados Unidos no podía competir con los productos industriales de Europa, ¿sí? Entonces tenía que tener medidas proteccionistas, ¿sí? Entonces, siempre lo que uno plantea con la guerra de secesión, ¿sí?, que es una guerra civil entre el norte y el sur, uno de los temas fue la esclavitud. Pero ¿cuál fue? ¿Por qué se dice guerra de secesión también? ¿Por qué se llama guerra de secesión? ¿Qué significa secesión? Se querían separar. ¿Quién se quería separar? El sur. Había nuevos estados que se iban incorporando a raíz de qué proceso que no lo nombraron. Porque cada vez aparecían nuevos estados. Expansión territorial. Otro tema importante de Estados Unidos. ¿Sí? Se querían incorporar al sur.
¿sí? Y eso tampoco le convenía al norte, ¿sí? Porque además como que el sur estaba, o sea, por mucho tiempo el norte era el mayor territorio, el mayor estado, ganaban siempre a la hora de las elecciones del banco, ¿sí? El parlamento. Si se incorporaba el nuevo estado en el sur, eso iba a equilibrar el poder, ¿no? O sea, perdón, a desequilibrar el poder que mantenía el norte sobre el sur. Entonces, vemos cómo la guerra de secesión, esta guerra civil que se dio en la segunda mitad del siglo XIX, plantea también una problemática del modelo del país que se quería para Estados Unidos. Al ganar el norte, no solo está la liberación de la esclavitud, sino también se impone un modelo, que es el modelo industrial. Eso siempre uno tiene que analizar, detrás de esto, cuál es el trasfondo. Bien, entonces, luego de la guerra civil, se solucionan los problemas del pueblo y cómo, y ahí podemos decir que después es el despegue, ¿sí? de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, ¿qué características tiene desde el principio el caso de Estados Unidos? ¿Qué tipo de gobierno tenía? Desde el momento que se independizan de las colonias. Democrático. Un modelo de república, ¿sí? Republicano. Desde el principio, o sea, la constitución que se establece después de la independencia de las colonias, ¿sí? La independencia es en 1776, se independizan de Gran Bretaña. Y después, ahí nomás hace esa constitución que rige hasta hoy con sus enmiendas. Pero la constitución rige la misma en Estados Unidos. ¿Sí? Y donde desde el punto de vista plantea, ¿no?, ya el modelo republicano, ¿sí?, con división de poderes, con un carácter presidencialista desde su origen, ¿no? Si bien hay división de poderes, pero hay una gran, digamos, tendencia al poder ejecutivo. El presidente tiene un gran poder, presidencialista. Una característica que va a tener en Estados Unidos en sus orígenes es que va a ser siempre bipartidista. Originalmente eran dos partidos y hoy en día sigue siendo igual. Los republicanos y los demócratas. En otra época, bueno, en distintas épocas va cambiando, pero siempre hubo este modelo bipartidista. Republicanos y demócratas. Siempre los republicanos son los más conservadores y los demócratas son los que son un poco más abiertos, no tan conservadores como los republicanos. ¿Pero esto qué significa? El hecho de plantear una constitución y que siempre se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Una estabilidad política dentro de todo, bueno, obviamente que en medio de esto tenemos una guerra civil, ¿sí? Pero después de eso ayuda, ¿no es cierto?, esta estabilidad política, el tratar de aplicar esa constitución, de llevarla a cabo, y eso reafirma la constitución. Es una característica también particular que eso le dio a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a poder consolidarse como Estado y llevar a cabo después su política. Cosa que en América Latina fue diferente. Caso nuestro, en la Argentina, tuvimos años y años de guerras civiles, que detrás de las guerras civiles era tratar de debatir qué modelo de país queríamos. Y tardó mucho tiempo. Nosotros logramos nuestra independencia en 1816, pero parece que nos constituimos con los estados recién en la década del 80, 70, 80. Fueron muchos años de inestabilidad política, diversas constituciones, ya sean federales, unitarias, finalmente la del 53, que después se puede decir que se aplica después. Todo llevó su tiempo. No lo podemos comparar, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, esto que desde un principio, ¿no es cierto?, hay una constitución y obviamente que se intenta
permita llevar a la práctica y cierta estabilidad política, que puede ser un elemento a favor a consolidarlo a Estados Unidos. Bien. Me interesa hablar un poco sobre expansión territorial. Voy a hacer, bueno, este es Estados Unidos, ¿sí? Este es California. No soy buena dibujando, pero este es Estados Unidos, ¿sí? Originalmente, cuando se independizan las 13 colonias, era solo esto en la costa, más esta costa. La zona de Florida no era territorio de Estados Unidos, ¿sí? Era solo esto. ¿Cómo explicarlo? Aquí en el siglo XVIII, ¿sí? Estados Unidos era esto. ¿Qué pasó en un siglo? ¿Qué características tuvo esa expansión territorial? ¿Cómo van incorporando territorio de Estados Unidos? Una es la compra, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué compraron? Alaska. Acá está Alaska. ¿A quién le compra Alaska? A Rusia. Florida. ¿A quién le han comprado Florida? A España. ¿Sí? Era española Florida. ¿Le compraron a española? Bien, ese es un mecanismo. Otro, exactamente, es la conquista del medio oeste y el oeste, ¿sí? Con violentas luchas, cómo se va incorporando, ¿no es cierto?, el territorio que correspondía, ¿no es cierto?, a los aborígenes de Estados Unidos, y es el avance, ¿no es cierto?, hacia el oeste. O sea, otra vía es la apropiación de tierras, ¿no es cierto?, indígenas. Otra vía, ¿cuál estaba desierto? No, nada está desierto. El problema de Texas, exactamente, Texas, California, todo era de México. Y hay una guerra, ¿sí?, la guerra de Texas, donde se incorpora todo este territorio. Entonces, ¿cómo después, en un siglo, logran incorporar todo este territorio? Y ahí está, ¿no es cierto?, el desarrollo de ese mercado interno. Porque ustedes piensen, Estados Unidos no podía salir con sus productos a competir con el mundo ya industrializado. No podía competir interno. Pero tiene un mercado interno, ¿sí?, que puede capturar y consumir esos productos. Entonces, en un principio, ¿no es cierto?, va a estar muy claro, ¿no es cierto?, cuál va a ser la zona industrializada, el tipo de características. Los inmigrantes vienen a esta zona y después se expanden, ¿sí? Y acá tienen características particulares de la historia de Estados Unidos. ¿Quiénes son los actores sociales principales de esa expansión hacia los nuevos territorios? Las figuras. ¿En quiénes están representadas? ¿Quiénes llevan a cabo esa expansión? Pero ¿cuál fue la política de Estados Unidos de cómo ir incorporándose eso en el territorio? Por un lado, el ejército, ¿sí? El ejército tiene que avanzar, ¿sí?, para luchar contra los indígenas e incorporar territorios. Y después de los militares, ¿quiénes van? Los colonos. Muchos de ellos inmigrantes, agricultores, el típico granjero de Estados Unidos, que tiene una particularidad que inmediatamente puede adueñarse de la tierra, ¿sí? Hay una ley, o sea, para incentivar a que la gente vaya, ¿sí?, a poblar, porque no solamente incorporar tierra después de explotarlas, ¿sí? Las personas que vivían, o sea, durante 20 años, la trabajaba, después podía pasar a ser libre. Entonces eso provocó, ¿no?, la gran colonización del hombre. ¿Qué otro interés había? ¿Sí?
el oro. Cuando ustedes imagínense que no era, en muchas películas hay icónicos que muestran, otras con alguna mirada más idealista, pero otras muy realistas de lo que significaba ahí, el peligro indígena y era vivir en un lugar a empezar de nada. Entonces tenía que tener incentivos. Esos inmigrantes que no tenían nada, el poder acceder a una propiedad de la tierra, volverse agricultores, ¿sí? Y aquellos que ir a trabajar en las grandes minas, el oro, y poder algún día enriquecerse. Ellos también fueron movilizadores para llevar a cabo esa gran colonización de un espacio que no es desierto, que estaba ocupado por otro, pero bueno, llevar a cabo toda esta política, ¿no?, de consolidar a este Estado nuevo. Bien. Ahora bien, ¿qué otro actor, pero acá no es actor, un actor material va a ser importante, exactamente, para consolidar el mercado interno? Es el ferrocarril. El ferrocarril, ¿sí?, va a tener la función de llevar a cabo a los futuros pobladores. Y ustedes piensen, son los futuros agricultores que van a producir la materia prima, que la zona industrializada la va a transformar, ¿sí? Lograr consolidar el mercado interno. Está muy claro el objetivo desde el principio. Cuando uno mira cómo están trazadas las líneas férreas, ¿sí?, en Estados Unidos, uno muestra cómo son que atraviesan todas las zonas, todo el territorio se comunica. Y ahí plantea un modelo de país. Si uno analiza el ferrocarril en la Argentina, ¿sí?, todo se enfocaba al puerto porque el objetivo era hacia el puerto. En cambio, la construcción del ferrocarril en Estados Unidos estaba ahí dentro de la consolidación, ¿no es cierto?, del mercado interno. Y eso dio lugar, ¿no es cierto?, a que Estados Unidos se consolide, ¿no es cierto?, desarrolle su proceso de industrialización, donde en principio lo podemos identificar como la zona industrializada y la zona de producción primaria. Eso es para el desarrollo de la independencia. Y también tiene que ver con la política. En el momento que se independiza Estados Unidos, uno de los principales, que diríamos sería el secretario de Economía, que fue Hamilton, fue muy conocido en su momento, Hamilton dijo: no solo hay que lograr independencia política, sino la independencia económica. ¿Sí? Hay que pagar la deuda de lo que se le debe a Inglaterra, porque piensan, durante la colonia era una dependencia económica, ¿sí? Entonces hay que contar con eso, ¿sí?, y incentivar el desarrollo local. Una de las cosas que también hace Hamilton es ayudar a crea un banco para que realice préstamos para fomentar el desarrollo local. Eso lo hace pocos años después de la independencia. O sea, desde un principio como que plantea, ¿no es cierto?, esto no parece un modelo de propaganda de Estados Unidos, es la realidad, ¿sí?, para entender cómo un país te deja lo mismo que veíamos el otro día en Japón. Por eso le decía, Japón y Estados Unidos son dos ejemplos claros, ¿sí?, de ese gran despegue, ¿no? Cómo de ser países aislados, dependientes, ¿sí?, se transforman en grandes potencias, y en el siglo XX, a ver quién es el Estados Unidos. Bien. ¿Algo más para mencionar? Bien, chicos. Captaron el trabajo en campo. Bien. Sí. ¿Algún elemento más para entender? Bueno, ahí podemos entender un poco cómo Estados Unidos lleva a cabo, ¿no es cierto?, esa transformación, ¿no? Sí. Con respecto
eso aquello. ¿Cómo? Claro, bueno, pensarlo después vuelvo a decir conservador con respecto a qué, decirse son conservadores. Si decíamos que dentro de los partidos están los republicanos y los demócratas, y los republicanos son más conservadores. Claro, pero que pasa en algún momento, en relación a la política, podríamos hablar, los republicanos tienen una visión más conservadora en relación a su política internacional y demás. ¿Qué es lo que me habían preguntado ahí? ¿Sí? Yo que he preguntado una cosa. Sí. ¿Usted se refiere a republicanos conservadores y los demócratas más abiertos? ¿Usted se refiere a los molesta ser dependientes de otro país? No, o sea, siempre en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora para que vean la diferencia. Lo voy a explicar ahora en relación a la crisis del 29. ¿Sí? Por muchísimo tiempo, los republicanos, o sea, en relación a la política económica, no podemos decir que Estados Unidos eran liberales o proteccionistas. La historia siempre ellos han manejado una economía mixta. Siempre. Siempre. ¿Sí? Su política liberal hacia afuera. ¿Sí? O sea, su discurso, cuando tenga su política imperialista, ¿cuál va a ser? Hacia afuera liberales, hay que abrir los mercados para que yo me pueda insertar, pero hacia adentro yo protejo mis mercados. ¿Sí? O sea, es en general, por eso digo, fue la política de Estados Unidos en general. ¿Sí? O sea, esto de pensar, además ningún país es exclusivamente liberal o extremo en sus políticas, estamos hablando de sus políticas económicas. ¿No? Desde el punto de vista político, también van a ser liberales, ¿sí? Porque van a plantear el modelo republicano, la división de poderes y demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un republicano y un conservador? ¿Sí? Es la apertura, ¿sí? de esa participación. ¿Sí? Son pequeñas diferencias entre los republicanos y los demócratas. En la época, les decía, hasta la crisis del 29 gobernó por muchísimo tiempo los partidos republicanos, identificados con estas políticas de liberalismo propio, ¿no es cierto?, de principio del siglo XX. Después aparece un demócrata, donde generalmente también le interesa frente a la realidad que tiene que vivir las cuestiones sociales. ¿Sí? Incorporan a otros sectores y tienen una política social más, tiene más en cuenta su política social, ¿sí? Dentro de su plataforma política. ¿Sí? En verdad podríamos decir que en algunos momentos también son más proclives a las cuestiones sociales dejadas en manos privadas. En cambio, los demócratas muchas veces asumen el rol del Estado en esas políticas sociales. Depende de la época. También tiene que ver con su política internacional. Los republicanos siempre son la mano más dura en su política imperialista o de dominación. ¿Sí? Pensemos cuando vayamos a ver Bush. ¿Sí? Bush fue republicano. Clinton, Carter, son demócratas, ¿sí? Que tienen una política menos agresiva en relación al dominio de Estados Unidos. ¿Sí? Generalmente los demócratas en distintas épocas tuvo mejor diálogo con América Latina, ¿sí? Cosa que los republicanos siempre fue una política más agresiva, ¿sí? Y más conservadora, y además defendiendo más esa hegemonía de Estados Unidos. Eso se diferencia entre un republicano y un demócrata. Pequeñas cuestiones. Pero bueno, es una característica que va a aflorarse. Es una característica por eso del bipartidismo propio de Estados Unidos, ¿no? Estos dos modelos.
y donde la plataforma diferencia en algunas cosas, pero esto da lugar a una continuidad, ¿eh? No son grandes cambios tampoco, ¿no? En otra época sí, pero hoy en día que los republicanos demócratas no hay tanta diferencia en Estados Unidos. Depende del contexto. Bien. ¿Alguna otra elemento para... ¿Qué característica tiene el mundo del trabajo? Eso faltaba mencionar. El hecho de que ustedes imagínense el proceso de industrialización. ¿Sí? ¿Qué le ha pasado en el caso de Inglaterra con los salarios? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la industrialización? ¿Cuál fue la característica de los salarios en los inicios de la industrialización en Inglaterra? ¿Cómo eran? Bajos, porque había ¿por qué eran los salarios bajos? Había una oferta de mano de obra muy fuerte, ¿sí? Producto de la gran migración del campo a la ciudad. En el caso de Estados Unidos, ¿sí? Si bien la inmigración fue una fuente de mano de obra, pero después se extiende a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Entonces se logró un equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra. Entonces los salarios, comparados, ¿no es cierto?, con los salarios europeos, siempre fueron mejores. Y esto permitió, ¿no es cierto?, en algunos tiempos, menos conflictividad social. Obviamente no quiere decir que no hubo conflictos. Hubo intentos de una organización sindical, que bueno, habrá que entender por qué en Estados Unidos ese sindicalismo no se desarrolló como en otros lugares. Tenía que ver también con otros elementos después. Pero en un inicio, esto así como se dio la expansión del mercado interno, también ese mercado interno va a ser fuente de mano de obra, ¿sí? O sea, ese mercado interno es también de ofrecer, hay oferta y también demanda. Eso también logró una mejor estabilidad de esos precios. Y también consolidación, porque esa industrialización comenzó, si bien desde el norte, después se expandió. Y después fueron surgiendo, ¿no es cierto?, hasta, les podría decir, hasta principios del siglo XX, esa distinción entre el norte industrial y el sur agrario, ¿sí? Y también esa característica del gran latifundista, el gran hacendado del sur, diferente al norte por una iglesia más desarrollada. Pero luego eso se dibuja, ¿sí? Y hoy en Estados Unidos tenemos centros industriales, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de la crisis del 29, las zonas más afectadas van a ser Chicago y Detroit, ¿sí? Zonas que están en el medio oeste y en el oeste, ¿sí? Zonas que ya están industrializadas. Entonces esa industrialización después se expande. Entonces logran estos equilibrios que evitan, ¿no es cierto?, esos desajustes que para en otras economías pasan a ser grandes problemas. Hubo conflictos sociales, obviamente que hubo, sobre todo, bueno, vamos a ver después de la crisis del 29, pero antes hubo un intento de organización sindical, pero nunca logró consolidarse en Estados Unidos, ¿no? Por el papel también del Estado, que evitó, ¿no es cierto?, en todo momento el desarrollo del sindicalismo en Estados Unidos. Bien. Ahora, yo creo que está planteado, ¿no es cierto?, cómo Estados Unidos aparece, ¿no es cierto?, en el siglo XX. El contexto internacional del siglo XX favorece, ¿no es cierto?, a consolidarse, ¿sí?, como potencia. Porque el conflicto de la Primera Guerra Mundial significa que Estados Unidos pasa a proveer, así como otros países de América Latina favoreció esta situación internacional, de proveer, ¿no es cierto?, de productos, y eso lo ayuda a consolidar a su economía. Bien, ahora, ¿qué es lo que vimos? Por eso todo lo analizamos el otro día. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial?
¿sí? ¿Logran los países recuperarse de los efectos de la Primera Guerra Mundial? ¿No? Sí, se recuperan. ¿Sí? Es lo que conocen como, hemos mencionado la época, bueno, en el caso de Francia se habla de los años locos, la Alemania se recupera, se le perdona mucho de esa deuda, particularmente logra salir, yo decía, después de 1925 en adelante. ¿Sí? Y logra salir de esa... y aparece Estados Unidos consolidado. ¿Sí? Es el gran consolidación de Estados Unidos. Es el gran desarrollo de la industria ya, sobre todo en Estados Unidos, representada a través de cuál industria. ¿Cuál va a ser? Así como en Gran Bretaña era la industria textil, en Estados Unidos, ¿cuál es? Bueno, la industria pesada y la automotriz, el auto. Y a través de una nueva forma de producción que es a través del taylorismo y el fordismo, ¿sí? Que logra, ¿no es cierto?, mejorar la producción de tal manera que yo puedo producir mayor cantidad, menos costo y una mayor acumulación de capital. Este desarrollo, ¿no es cierto?, provoca, ¿no es cierto?, un gran desarrollo y vuelve a plantearse esta idea, ¿no es cierto?, de prosperidad y la idea de progreso indefinido, que se había perdido un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, yo les había hablado también cómo la ciudad de Nueva York representa, ¿no es cierto?, ese desarrollo, así como en otra época significaba París, Londres, pasa a ser Nueva York. Y esa prosperidad estaba representada en los rascacielos hechos de acero, pero que empiezan a ganarle altura y al cielo, y realmente a la grandeza. No, las Torres Gemelas no, Empire State Building. La Torre Gemela va a tener un simbolismo exterior, ¿no? Pero también tiene su significado, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo entender al tema que vamos a plantear ahora? Porque hablamos de una recuperación que podríamos decir de 1925 en adelante. Pero yo pongo acá esta recuperación hasta el 29. ¿Por qué? La primera gran crisis mundial. La creé el famoso martes negro, la caída de la bolsa de Nueva York. Wall Street. Wall Street, que es el centro financiero de la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿cómo entender esto? No, él me pregunta si Estados Unidos tiene grandes pérdidas significativas en la Primera Guerra Mundial. En relación a pérdidas humanas, poquísimo, ¿sí?, comparado con el resto. Para que tengan una idea, después de la Primera Guerra Mundial se da la famosa gripe A, que se dio en España y después también en Estados Unidos. En esta epidemia murieron más personas de soldados que fueron a la guerra. Medio millón de personas murieron en Estados Unidos de esta gripe. Pero eso fue más impacto que los soldados que fueron. Porque además ustedes piensen, ¿cuándo entra la guerra en Estados Unidos? ¿En qué año? En 1917. ¿Sí? Una guerra que no está dentro de su territorio. Nunca sufre lo que sufren los países de Europa, Alemania, destruida, Francia nunca es ocupada, pero bueno, donde sufre el propio territorio de la guerra. Estados Unidos no. Es que todas las guerras tienen un fondo económico, seguro.
que pasa es que vamos a ir a lo largo del siglo XX cada vez las cuestiones económicas van a ser más fuertes que los intereses políticos. Cuando nosotros miramos las guerras del petróleo, las guerras del Medio Oriente, ya a fines del siglo XX están más claros los intereses económicos, la captación de recursos. Acá todavía está la transición de los intereses que vienen de ideas del nacionalismo, del papel del Estado, el nacionalismo, las cuestiones relacionadas con pasados, con conflictos para superar, y otras cuestiones políticas, podríamos decir, ideológicas, ¿sí? Que a medida que va avanzando el siglo XX vemos que se va perdiendo. Se lo vamos a ir a ver. Pero acá, bueno, obviamente que toda guerra tiene su trasfondo económico. La guerra de secesión también es una realidad. El tema de la esclavitud es un problema económico. Toda guerra tiene su lado económico. Fue un gasto, pero perfectamente lo pueden hacer frente a Estados Unidos. Ya. ¿Cómo? Aparte de un mensaje, Estados Unidos, así como América Latina, toda la guerra provee, ¿sí?, de productos a Europa, ¿sí? O sea, ganancias. No, o sea, cuando ustedes piensen, cuando un país está destinado toda su producción al tema de la guerra, necesitan alimentos. Bueno, ¿de dónde trae trigo y demás para hacer el pan? Empiezan a comprar. Y también a los países de América Latina que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la Organización Internacional del Trabajo. A nosotros nos favoreció también la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista económico. Entonces, claro, Estados Unidos además tiene una posición, bueno, pensemos también en la posición cuando están los puntos de Wilson, cuál es su idea, ¿no es cierto?, de dar esos puntos que había que tener en cuenta en los acuerdos. Ahí planteamos su política liberal, es decir, ¿se acuerdan? Respetar la autodeterminación, plantea la necesidad de la pacificación de Europa, porque para el buen mercado necesitamos una buena pacificación, que solucionen sus problemas internos y que lleven a cabo sus políticas liberales, tanto económicas como políticas, que le favorecía hacia su política. ¿Y cuál es la política de Estados Unidos expansionista? Eso tampoco lo analizamos. Porque después, cuando se consolida como potencia, ¿cuál va a ser su política? Educar, si bien tiene un mercado interno interesante, pero también se va a lanzar, ¿no es cierto?, su política de expansión hacia afuera. ¿Y cuáles van a ser sus intereses cuando se transforma en un país imperialista? ¿Cuál será? No. Medio Oriente falta. Acuérdense del mapa que yo les mostré. Son los intereses más cercanos. El Pacífico, ¿sí? Y el Pacífico, pero para llegar al Pacífico, ¿sí?, en la zona del Caribe. Construir el canal de Panamá para tener la salida al Pacífico. Era un mercado, ¿sí?, interesante para cubrir. Porque bueno, Europa era un mercado más competitivo. Ese era un mercado que había que desarrollar. Y su política de expansión, la zona del Caribe, su presencia, uno de los ejemplos más claros de su presencia en el Caribe, ¿cuál es? ¿En qué isla? No, en el Caribe, entre Hawái y Pacífico. ¿Está bien? Para decir Pacífico, Hawái va a ser un punto estratégico. ¿Sí? ¿Y en el Caribe cuál es? Cuba. Cuba es la última colonia que se independiza de España, con la ayuda de quién? Estados Unidos. Y después Estados Unidos se queda, ¿no es cierto?, en Cuba con una política económica, con los intereses económicos. También. Bueno, podríamos seguir hablando mucho sobre
contenido, obviamente, pero vayamos hacia el tema de hoy, la crisis mundial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entender esta crisis? Acá voy a leer. El presidente de Estados Unidos, que en diciembre de 1928 daba su discurso frente al Senado, decía: ninguno de los congresos de Estados Unidos reunidos ahora tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que se nos ofrece en los actuales momentos. Ese era el discurso aquí de diciembre de 1928 que auguraba, ¿no es cierto?, esta prosperidad por parte de Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo entender que un año después, en octubre, se desata esta crisis bursátil de la bolsa de Nueva York y que termina una gran repercusión mundial? ¿Cómo entender? A ver, vayamos a ver cuál es. Esto siempre se dice. La crisis del 29 fue una crisis de sobreproducción. ¿Qué provoca la sobreproducción? Pensemos, ¿sí? Esta es la época del auge, sí, de las políticas liberales, que significa, desde el punto de vista económico, la no intervención del Estado, la desregulación, dejar el mercado, ¿no?, que se autorregule. Esta idea, ¿no es cierto?, de que el mismo mercado iba a regular, por ejemplo, la oferta y la demanda. Bien, ahora, esta sobreproducción se dio tanto en el ámbito de la agricultura como en el sector industrial. Un poco para entender esa etapa previa que estamos hablando al principio de la gran euforia, ¿sí? Una producción industrial gracias aplicada al taylorismo, al fordismo, de nuevas tecnologías, hay una excesiva producción. Entonces hay mayor demanda que consumo. Oferta que demanda. Mayor oferta. En el caso de la agricultura, ¿sí?, tiene que ver también con un contexto internacional. Durante la Primera Guerra Mundial se producía en gran cantidad, muchos de los productos eran para el mercado de afuera, ¿sí? Pero cuando los países de Europa terminan la guerra, vuelven, se encierran en su economía para recuperarse y dejan de comprar. Entonces, ¿qué pasa con los precios frente a eso? Los precios bajan. Sí. Entonces yo ya no vendo lo mismo que antes. Y en el campo, ¿qué pasa? ¿Sí? Muchas veces, para dedicar a la producción, el granjero compra un tractor y demás, y un préstamo al banco, y lo puede pagar mientras las ventas se sostienen. Ahora, cuando los precios bajan, no puede pagar el préstamo, se endeuda. Entonces, el primer efecto
el campo en Estados Unidos, creo que lo empieza a sufrir previamente a la crisis del 20. Pero el caso de la industria, al decir que es una época de sobreproducción, ¿qué es lo que pasa? Esta época de gran prosperidad hace que mis ganancias sean mayores. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Bueno, con esa ganancia, reinvierto en industria, aplico nueva tecnología para mejorar calidad y demás, pero me sobra. ¿Qué hago? Todavía tengo dinero. Aparece el otro ámbito en el cual invertir en el ámbito financiero. ¿Sí? Y aparece esto que es la gran especulación. Ahora, ¿cuál es lo que pasa a principios del siglo XX? Que este grado, porque en un principio se hace esta conexión entre la producción y lo financiero, pero el lo financiero. El excedente de mi ganancia la invierto en valores, que pasa a ser un negocio, pero está relacionado con la producción. Pero el siglo XX es el auge financiero y pasa a tener la especulación un valor en sí mismo. O sea, yo especulo sobre las acciones. Entonces muchas veces pasa a ser como una imagen virtual, ¿sí? Y donde no está demostrando la verdadera realidad de la economía real. Este gran auge especulativo donde la gente ganaba mucho, ¿sí? Compraba acciones, compraba valores que después en la bolsa subía el precio, después lo vendía y ganaba. ¿Sí? Esta gran efervescencia especulativa. Y esta descontrol, ¿no es cierto? Donde aquí, ¿quiénes son los actores? Los bancos. Los bancos. Donde aparecen también las empresas que también las empresas, muchos de esas personas son dueños, compran acciones de la empresa, pero no tienen conocimiento nada sobre la empresa en sí. Entonces, ¿qué es este auge, ¿no es cierto?, especulativo? Vuelvo a insistir, ¿no? Y se distancia entre lo que es la economía real y la especulación. Yo creo que el mundo es paralelo, sí. Podríamos decir paralelo. Y aparte algo artificial que no responde a esta problemática, ¿sí? A esta problemática de los símbolos. Por eso, esto del auge especulativo nos ayuda a entender por qué no se palpó más claramente una crisis que terminó siendo mundial. Entonces me parece, ¿no es cierto?, una economía ficticia. Muchas veces, esto es más que virtual, pero virtual tiene que ver con nosotros, no dije virtual, sáquenlo a lo de virtual. ¿Sí? Es ficticio, ¿sí? Porque muchas veces esos valores en la bolsa no respondían realmente al valor real de esas empresas. ¿Sí? Empresas que ya no ganaban como antes. ¿Sí? Empresas que tienen problemas, o sea, tienen sobreproducción y no tienen productos que no los tienen en donde insertar. Entonces, lo que se plantea, ¿no es cierto?, es la sobreproducción, la saturación del mercado, ¿sí? Y yo me decía cómo aparece sobre todo, primero, la deflación, la caída de los precios de los productos agrícolas. Es donde el primer síntoma, ¿no es cierto?, se nota dentro
de lo que va a ser este debate. Obviamente, cuando se da en octubre el gran debate de la caída de la bolsa, usted piensa, ¿qué es lo que va a hacer la gente cuando el famoso martes negro es que las acciones caen, los valores de la bolsa? ¿Qué hace la gente frente a eso? Retira su Si dinero. ustedes tienen acción en la bolsa, ¿qué van a hacer? Retira los Que está dineros. bajando. Claro, la venden. Yo quiero venderla. Pero nadie la va a comprar. Pero nadie. Al comienzo empiezan a vender, pero cada vez baja más. Entonces empieza a tener, estar desvalorizado. Entonces la gente también empieza a querer sacar la plata de los bancos. ¿Sí? Entra, o sea, el gran problema, ¿no es cierto?, que crea la especulación. Y además frente al descontrol y nadie se frena. No teníamos un caballo para frenar un corralito. Entonces provoca, ¿no es cierto?, este martes negro, ¿sí?, una cadena de sucesos donde provoca, ¿no es cierto?, la caída de la bolsa, por ende, muchas empresas que pierden ganancias, bancos que tienen que cerrar porque ya no tienen dinero, porque además, eso lo decía, ese dinero ficticio, porque si jugaba en la especulación, pero en la realidad, cuánto había en el banco era menor. Cuánto verdaderamente valía la empresa era menor. Entonces ese pasaje provoca, ¿no es cierto?, lo que termina siendo la crisis del 29. O sea, entender cómo una crisis local que tenía que ver nada con lo especulativo, como la bolsa, como después, ¿no es cierto?, esto se extiende a toda la economía. Bien, ¿quedó claro? ¿Sí? No es fácil explicar a veces. Todas las empresas pasan a ser, muchas de ellas, sociedades anónimas, donde muchos de los dueños eran solamente accionistas. ¿Sí? Eso ya estas grandes empresas que se forman, los trusts y demás, muchos de ellas ya no es el clásico, el dueño el mismo que administra, no. ¿Sí? Son numerosos dueños que, bueno, ellos apuestan, ¿no?, especulan, ponen dinero en una empresa. El tema es que después, la incidencia que tiene es que al caer el valor en la bolsa, cae el valor dentro de la empresa. Y en ese momento también que grabar la calificación por el 2010 fueron las empresas de 10. Y bueno, todo esto es lo que estamos planteando. La especulación plantea alrededor cómo parte del capital ya se va destinando a la especulación. Porque ya, o sea, ustedes piensen en todo esto, hablamos de una crisis de sobreproducción. Había grandes ganancias y ese excedente empiezan a ponerlo en otros sectores del sector financiero. Y es tal, se agranda tanto que crean estas burbujas de la economía, que no responden a la economía real. Donde la economía real estaba planteando, ¿no es cierto?, crisis, fracturas, que había necesario cambiar las políticas. El problema acá, de esta primera crisis mundial, que el mundo no se dio cuenta antes. ¿Sí? Y las políticas que se llevaron a cabo posteriormente significó eso sí. A futura crisis ya vamos a ver cómo ahora se va atenuando, ¿no?, esta crisis de otra manera. Enseguida el Estado actúa. Pero en ese momento, fíjense que era una especulación exacerbada y donde no había un control de esos mercados. Por eso se había llevado a la sobreproducción también.
esencialmente financiero, después se extiende al sector industrial, a la actividad agrícola. Acá plantean, ¿no?, las importaciones y las exportaciones se reducen el 60%. Porque aparte, este problema se traslada hacia los otros países. ¿Sí? Europa, y sobre todo veíamos, bueno, cómo se traslada esto. El principal país de Europa que se va a ver perjudicado, ¿cuál es? Porque además, esto provoca, ¿no es cierto?, una contracción de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que salir de la crisis. ¿Sí? Toma, lleva a cabo una política hacia adentro. ¿Sí? Entonces cierra su mercado hacia afuera. ¿Sí? Y también el mercado financiero, la red de préstamos. ¿Sí? Y muchos países que dependían de los préstamos, del dinero que iba de Estados Unidos, se cortan. ¿Perdieron la guerra ellos? Los países que eran deudores, donde Estados Unidos era acreedor. ¿Cuál es el país que era principal acreedor de Estados Unidos en la guerra? Alemania. Por eso, el principal que va a sufrir más la crisis del 29, el impacto de la crisis, va a ser Estados Unidos. Alemania. ¿Sí? Alemania. Obviamente la crisis va a extenderse no solo a Europa, también a América Latina. ¿Sí? Porque en el caso de América Latina, donde nosotros esencialmente éramos productores primarios, ¿sí?, y todos esos productos que además estábamos acostumbrados a vender, se dejan de vender. ¿Sí? Y el problema también es que nosotros comprábamos productos elaborados que dejan de vender. Y obliga forzosamente a un proceso de industrialización. Es lo que se conoce en la Argentina como la sustitución de importaciones. O sea, esta crisis es la primera crisis mundial que se conoce. O sea, el efecto pasa a ser un efecto dominó en el resto. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? La recesión económica. ¿Qué significa la recesión económica? La recesión económica es que se cierran bancos, se cierran empresas. Esta crisis tuvo un efecto que, vamos a ver, otras crisis no tienen el mismo efecto. Hay gente que era millonaria que de un día para el otro se quedó sin nada. La cantidad de suicidios que hubo como efecto de la crisis del 19 fue terrible. Gente que de un día para el otro se quedó sin nada. En el caso de los que eran millonarios. O sea, de un día para el otro perdieron todo. ¿Sí? Otros que trabajaban en la fábrica, se cierra la fábrica, pasa a ser ¿qué? Aparece desocupación, desempleo. Esto que nosotros hoy, más en la etapa de los efectos de la época de mayor etapa neoliberal de la década del 80 al 90, el tema de la desocupación pasa a ser algo común en el mundo. Pero podemos decir que por primera vez se vive de la manera en que fue además el desempleo. Gente, son millones de personas y todo el mundo que se quedan sin trabajo, ¿sí? Totalmente en la calle. Siempre hubo indigencia. Siempre hay indigencia. Lo que pasa es que esta característica era mayores. ¿Sí? Esta recesión es lo que se conoce después. Los efectos de la crisis dentro del 29 fue el periodo de la Gran Depresión. Que podemos decir que va a durar
En el caso particular de Estados Unidos hasta 1932. ¿Sí? Y también en Alemania, ¿sí? Porque de otro podemos decir, ¿no? O sea, durante todo, además piensen que las políticas que van a tratar de ir implementando en base a cómo se va dando el problema. Porque va a haber una época de inflación, pero después, ¿qué pasa? Además del desempleo, la desocupación, aparece, ¿no? Otro síntoma nuevo, la inflación. Pero una inflación terrible. ¿Sí? Terrible. La desvalorización de la moneda que tiene Alemania. Hay fotos que muestran gente que va con un montón de dinero y compra pan. Es la desvalorización de la moneda y la inflación, hablamos de 300 o 400% de aumento. La inflación, imagínense que no es regular. Hasta ese momento la política había sido de la desregulación. Libertad total. Entonces, bueno, todos estos síntomas plantean, ¿no es cierto?, una realidad diferente, y hasta que los distintos, digamos, estados tratan de encontrar las respuestas adecuadas a los efectos de la crisis. Estados Unidos, Europa, si poníamos Estados Unidos fue terrible, ¿sí? Hasta el 32. Alemania también, en menor medida, ¿no es cierto? Gran Bretaña, Francia también lo sufrió. En los países que estaban menos como España, de otra manera, porque es un país más agrícola, estaba inserto en el orden internacional. La Unión Soviética, ¿cómo habrá vivido esta crisis? ¿Cómo me parece que tendrá efecto la crisis del 29 en la Unión Soviética? No. ¿Por qué? No, porque ellos han aceptado. Claro, ellos se ganaron una revolución en el 17, no sé cuál. Ustedes no han visto esta semana o ya vieron Rusia. Algunos ya vieron. Sí. Hay algunas funciones que sí. Hubo distintas políticas económicas, pero la característica del comunismo es encerrarse hacia adentro. Entonces, la crisis mundial no tuvo incidencia. Por eso, bueno, vamos a analizar después la Unión Soviética, tiene otro camino. Obviamente los países colonialistas tienen otra realidad. Sí podemos decir que hay un descuido de las potencias imperiales y esto va a dar al inicio de algún principio de desprotección. Porque las potencias imperialistas se ven debilitadas económicamente. Entonces la presión va a ser diferente. O sea, hay diferentes efectos. América Latina subió también. Más que todo en la Argentina en el 30. En el 30 llegamos los efectos. Bien. Acá tengo para que ustedes vean, ¿no? Esto de cómo cifras, 8 millones de personas en 1932 estaban desocupadas en Estados Unidos. Hablamos, 1 de cada 6 familias tenían desocupación. Bien, ahora, ¿cómo se sale de esta gran depresión? ¿Cómo hace? Vamos a analizar particularmente el caso de Estados Unidos. ¿Cómo sale de esa gran depresión? Franklin, ya lo conoce. Franklin quién? ¿Quién es Franklin quién? Sí, pero ¿cómo se la apellido? Usted acá, Roosevelt. Está bien, está muy famoso. Franklin Roosevelt, que justamente asume el poder en 1933 del Partido Demócrata.
hasta la crisis del 29 habían gobernado por mucho tiempo los republicanos, ¿sí? Y además se los planteaban como los partidos de los negocios, que los republicanos, como que se lo habían parte del pueblo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, se le asume la responsabilidad del Partido Republicano, ¿no es cierto?, que en vez de salvaguardar los intereses nacionales del pueblo y demás, había dado en cuenta más en los intereses de los negocios. Por eso se los conocía a los republicanos, que es el partido de los negocios. Y aparece, ¿no es cierto?, Franklin Roosevelt, que para gobernar desde 1933 hasta 1945. El 9 punto al final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo presidentes muy queridos para Estados Unidos. Uno es Lincoln, y otro es Roosevelt. Frank Roosevelt fue querido y por todo lo que además significó, ¿no es cierto?, lo que hizo para el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Así como Lincoln luchar, ¿no es cierto?, por lograr la unidad y demás. Bueno, no sé si has visto la película, no sé qué tal, no la vi, bueno, pero Lincoln pasa a ser el simbolismo de la lucha contra la esclavitud en pro de la unidad de todo Estados Unidos. Y Roosevelt pasa a ser la persona que saca de la Gran Depresión a Estados Unidos y además también se tiene que enfrentar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy querido por el pueblo de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Roosevelt? ¿Cuál es la política que va a llevar a cabo? Se la conoce a la política como el New Deal. El traducido al castellano es el nuevo trato. Nuevo trato, pero más conocido como el New Deal. Bueno, ¿en qué consistió esto? ¿Cuál fue, o sea, contra qué había que combatir? Los grandes males, decíamos, era el desempleo, la inflación. Aparece también, no quita que en otras épocas, pero acá como imperioso, llevar a cabo políticas sociales, donde el Estado pasa a ser como un rol importante llevar a cabo políticas sociales. Hay que tratar de salvar, mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces aparece, ¿no es cierto?, un nuevo rol del Estado, y un Estado que debe sí o sí intervenir. Es la intervención del Estado en la economía. Bien. Un Estado que tiene que solucionar el problema del desempleo. Entonces, ¿qué? Si el Estado tiene que generar empleo. ¿Y cómo voy a generar empleo? Se plantea, ¿no es cierto? El Estado tiene que generar actividades económicas que den lugar sean fuentes de trabajo. ¿Cuáles son los sectores donde va a tratar la construcción? El Estado generar obras que sean fuentes de trabajo. Una es la construcción de caminos, de autopistas. Generar, ¿no es cierto?, el mismo Estado, esa fuente de empleo. Hay que acabar con la desocupación, el desempleo, y lograr el pleno empleo.
que evitar que se vuelva a dar esta especulación desmedida. Entonces, el Estado también debe controlar el sistema financiero. Se crean, no les voy a nombrar los nombres, justamente agencias controladoras de los bancos. Ver además, o sea, por ejemplo, bancos que se creen nuevos bancos, ver hasta qué punto autorizar a los bancos que se desarrollen, controlar los valores, evitar, ¿no es cierto?, la especulación desmedida. Aparecen también derechos a los trabajadores. Aparece, por ejemplo, el famoso seguro de desempleo. El Estado se hace cargo de la persona hasta que consigue trabajo, un seguro social. También el mismo Estado va a propiciar, o sea, decíamos, de generar, ¿no es cierto?, empleo en que el Estado genere obras públicas. Y que además esos salarios sean buenos salarios. Porque si yo pago bien, ¿qué se puede reactivar? El consumo interno. O sea, este Estado, además de generar empleo, tiene que asegurar un buen salario. Es en esta época donde se establece el salario mínimo. Bueno, ¿sí? El Estado decide, no va a decir cuál, o sea, piensen en una intervención total, no va a decir cuánto tiene que pagar, pero sí lo hace. Y se plantea el salario mínimo. Claro. ¿Dónde genera el dinero? Sí. Y el Estado, por ejemplo, bueno, propicia, es reactivar la economía, nuevamente, la misma economía. El Estado se utiliza como regulador de la reactivación económica. ¿Dónde podría Después el Estado también va a generar préstamos para que se recupere. Pero más que todo, acá asume el Estado como generador. Obviamente que trata de proteger a las industrias para que no cierren. ¿Sí? O sea, esto no es solo el Estado, sino que también protege que la iniciativa privada también se reactive. ¿Sí? En distintos ámbitos. Frena la especulación y bueno, entonces parte de ese dinero se debe destinar nuevamente a la producción. O sea, en todos los sectores se empieza a desarrollar la reactivación. Es la reconstrucción de una economía que se ha hecho un debate total. No solo es el Estado, no quiere decir que solo el Estado va a ser el generador de empleo, sino que también el mismo Estado va a proteger esas industrias, ¿no es cierto?, para que no cierren. Claro, porque la importancia es que el Estado aparece, ¿sí?, llevando a cabo, ¿no es cierto?, un rol activo, cosa que antes había tenido un rol totalmente pasivo. Era la iniciativa privada la que generaba. Lo que vamos a plantear, todo se reactiva, ¿sí?
Por ejemplo, al campo, para que se recupere, se le perdona seguro los préstamos. O sea, imagínense, nadie va a pagar la deuda. Todo vuelve a empezar, se perdona. ¿Sí? Entonces el campo tiene que volver a recuperarse y volver a generar. Y ahí aparece el Estado como regulador, que pone límites ahí. No sé qué iba a plantear. Es lo que quería dar. Esto da lugar a un Estado que se va a consolidar después de la Primera Guerra Mundial, que es el Estado de Bienestar, que se conoce como el Estado de Bienestar. Que podemos decir que a raíz de las consecuencias de la crisis mundial del 29 cambia el rol del Estado y que va a dar lugar a lo que se conoce después como etapa después de la Segunda Guerra Mundial como el Estado de Bienestar. Es cuando pasa a ser una política de Estado el bienestar de la población. Hay que solucionar el problema, ¿sí? El hambre, el problema del trabajo. Después va a ser un interés también la salud, la vivienda, mejorar las condiciones de vida, que da lugar a lo que se conoce como el estado de bienestar. Que yo le decía que se toma mucho, por ahí ustedes van a leer, de los principios de un pensador inglés, que es Keynes, que es un poco el ideólogo de esta política económica, ¿no es cierto?, de proteccionista, de la idea de lograr el pleno empleo, de fomentar el consumo, la política de salario, un poco tomado de estas ideas de Keynes, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de quién va a aplicar el estado de bienestar en la Argentina, ¿saben qué es? Pero el peronismo tiene mucho de las ideas del estado de bienestar. Y este estado de bienestar que se va a aplicar, ¿no es cierto?, no solo en Estados Unidos, sino que después se va a dar en toda Europa, ¿no? Y que además está acompañado con este peligro. Hay que también frenar el comunismo. Una forma de frenar el comunismo es solucionar los problemas sociales, que emergen, ¿no es cierto?, a partir de la revolución del 17 y que se acentúa justamente por el 45 cuando veamos la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Ahí por eso se consolida el estado de bienestar después del 45. Pero podemos decir que el origen del estado de bienestar está después de la década, ¿no es cierto?, del 30, que son las respuestas a solucionar los efectos de la crisis del 29. ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar el mío. No sé si te sabe algo de... Sí. La Segunda Guerra Mundial tiene efectos sobre Estados Unidos en esa época, del 1925 al 25. ¿La Segunda Guerra Mundial? Todavía no está la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el periodo de entreguerras, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial se inicia en el 39. Yo me estoy ya planteando, ¿cierto?, hacia adelante de lo que va a significar esto. Nosotros estamos en el periodo de la entrega. Pero lo que voy a terminar planteando es el tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar mañana. No se vayan. No. Continúe, profesora. Continúo, no, pero atrás no sé cómo se están yendo.
¿Se deje esto? Bien. Lo importante que quiero plantear ahora es, o sea, estamos planteando un periodo de entreguerra, ¿sí? Un periodo que, bueno, había que salir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Recuperarse, parecía que se recuperaban, iban a volver los tiempos mejores, la idea de nueva, se instala esta idea del progreso, pero dura muy poco tiempo. Aparece este elemento de la incertidumbre que va a ser muy propio del siglo XX y que se va a acentuar a fines del siglo XX. Ni pensar nosotros hoy en el siglo XX, donde la incertidumbre ya, los cambios son tan rápidos y abruptos que no podemos saber, cada vez vivimos más el presente, ¿no? Pero bueno, ustedes piensen que en esta época, esta gente que vive parte del siglo XIX, piensen lo que significa para la persona que va viviendo todas estas transformaciones, ¿no? Y que de salir de una Primera Guerra Mundial, luego salir, ¿no es cierto?, y caer en esta crisis. Ahora bien, hemos visto el caso de Estados Unidos, que a través de Roosevelt, sus medidas, New Deal, su proyecto, logra sacar de la Gran Depresión a Estados Unidos. ¿Esto qué significó para Estados Unidos? Consolidación del modelo liberal, de la democracia liberal. Porque este Estado, ¿sí?, a través de Roosevelt, este modelo republicano, liberal, demócrata, en este caso demócrata, saca al pueblo de la crisis. Entonces eso consolida este modelo político. En el caso, ¿no es cierto?, de Europa, podemos decir que hay distintas salidas frente a él, ¿sí? Porque lo que yo estoy planteando, frente a una crisis económica necesitas una respuesta política. Podemos decir cómo, acá ya podríamos hablar de una democracia social que responde, ¿sí?, que ese caso, el ejemplo sería Estados Unidos. ¿Sí? En el caso de Europa, serán los países de Escandinavia, Finlandia, Suecia, no, Holanda, más arriba, que hasta hoy siguen con esa política. Los países de mayor protección social es Suecia, Finlandia, la seguridad del desempleo, la estabilidad social, uno va mucho al Estado, pero el Estado te devuelve. Sigue siendo hasta hoy toda esa zona de Suecia, Finlandia. Bien, ahora, otros países se van a, diríamos, mantener lo que se conoce como las democracias liberales, que pueden ser como Francia o Gran Bretaña. ¿Cómo? Escandinavia es una región, ¿sabes?, de Europa, no la parte fría, Suecia, Finlandia, es la zona de Escandinavia. Es el mundo de los vikingos, para los vikingos. Estocolmo, y nosotros sabemos muy poco de esa zona, pero bueno, esto es Suecia. Creo que ahí tener por ejemplo, el seguro, por maternidad, es cubre todo, la gran cobertura social. Eso sí es un estado que recauda.
bueno, uno paga mucho impuestos al Estado, pero el Estado que le duele. Son las democracias sociales más fuertes, ¿no? Yo le decía, bueno, hay la salida de democracias liberales que se mantienen en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, Francia, ¿no? Pero en otros lados, ¿sí?, estos sistemas no van a dar respuesta a la salida de la crisis, ¿sí? En el caso, sobre todo, Alemania, Italia con sus particularidades, además, la respuesta a los efectos de la crisis no va a ser una vía democrática y liberal, sino los totalitarios. El caso será Italia, Alemania. Hay un gran viraje hacia la derecha en el totalitarismo. España con el franquismo, ¿no? En Rumania, parte de Europa del Este, también va a haber, ¿no es cierto?, respuesta tanto de salir de esta situación obvia de la Primera Guerra Mundial y después acentuado con la crisis mundial. Esto para entender, ¿no es cierto?, que lo voy a dejar esta pregunta abierta para mañana. ¿Cómo entender, ¿sí?, que venimos de un siglo XIX, el siglo largo de luchas hacia lograr los mejores derechos individuales, mayor libertad, mayor igualdad? ¿Cómo entender esta vuelta, este viraje hacia el totalitarismo, que una de las cosas que se pierde es la libertad? ¿Por qué pasa a ser una respuesta frente a eso? Donde ya se planteaba, ¿no es cierto?, como la democracia, donde ya se había instaurado el sufragio universal, ¿no?, donde está ya la participación de todo el pueblo. ¿Por qué vuelve este viraje hacia el totalitarismo y donde aparece un elemento característico del siglo XX, que es la violencia? Nuevamente, ¿no? Ahora, preguntarnos, ¿por qué volvemos por qué algunos países la respuesta fue el totalitarismo? Hay que entender, ¿no es cierto?, todo este contexto del periodo de entreguerra, para entender y tratar de definir a estos nuevos regímenes, algunos llaman totalitarismo, mañana lo llamaremos, y donde la explicación no va a estar en sus líderes, nada más, va a ser una explicación muy simplista. Hay que entender mucho más allá por qué la solución frente un mal como fue la crisis del 29 terminó siendo un mal peor, ¿sí? Y desenfocar además esto en la Segunda Guerra Mundial. Ganamos peor acá. Bueno, ahí lo de